Estamos en Colosenses capítulo 1, terminando esta sección entre los versículos 9 y 14, en los versículos 13 y 14 hoy. Pero en esta sección, Pablo les ha estado diciendo a los creyentes colosenses, así es como estoy orando por ustedes, pidiendo que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y estoy orando que ustedes conozcan la voluntad de Dios para que puedan caminar en una manera y vivir su vida, conducir su vida de tal manera que sea digna de Dios y completamente agradable a Él. Y así es como se verá esa vida si lo haces. Estarás dando fruto en toda buena obra. Estarás creciendo, aumentando en el conocimiento de Dios. Serás fortalecido con todo poder, conforme a su gloriosa fuerza, para todo aguante y paciencia con gozo. Y daréis gracias a Dios Padre, que os ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y de esta última sección es de la que queremos hablar hoy. Nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa esto, que nos ha librado del dominio de las tinieblas? Bueno, la palabra dominio simplemente significa gobierno o autoridad o reino. Saben, un rey tendría un territorio sobre el cual gobernaría y ese territorio sería su dominio. Mi casa es mi dominio. Tengo autoridad sobre mi casa, o al menos mi esposa la tiene. Ella puede decidir de qué color quiere pintar las paredes, pero yo protejo mi dominio contra intrusos y otras personas que vendrían a hacernos daño. Ese es mi dominio, ¿de acuerdo? La palabra dominio significa regla y autoridad y reino, ¿ok? Y esta sección en Colosenses me recuerda la comisión de Jesús a Pablo. Pablo nos habla de eso en Hechos capítulo 26. Dice: te envío a los gentiles para que abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y un lugar entre los santificados por la fe que es en mí. Este versículo es casi paralelo. Esta comisión que Pablo les está diciendo que Jesús le dio a él es la misma que él nos da a nosotros: ir al mundo con el Evangelio y llevar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos de todas las naciones, que debemos estar abriendo los ojos de los ciegos para que sean liberados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Y este dominio de las tinieblas, este es realmente el lugar en el que cada ser humano nace como un niño. Cuando venimos a este mundo, venimos al mundo nacidos y concebidos en pecado. Y al hacerlo, nacemos en este dominio de las tinieblas bajo la autoridad de Satanás. De hecho, el Evangelio de Juan habla de Jesús viniendo al mundo como una luz, pero las tinieblas no lo comprendieron, ¿verdad? Las tinieblas no lo recibieron. Y Efesios realmente describe este tipo de estado natural de la humanidad en el capítulo 2. Él dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en las pasiones de nuestra carne, llevando a cabo los deseos del cuerpo y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como el resto de la humanidad. Él está diciendo como este es el estado natural de la humanidad. Todos estábamos en la oscuridad, todos estábamos perdidos, no hay ningún justo, no, ni uno, dice la Biblia, ¿verdad? Así que este es el dominio de las tinieblas, es ese dominio, esa regla, esa autoridad que Satanás lleva sobre el mundo y a los que han nacido en las tinieblas, ¿de acuerdo? Y la palabra transferido me recuerda a otro concepto en la Biblia llamado imputación. E imputación es realmente solo una gran palabra teológica para ese concepto o ese acto de Dios, el Padre, en transferir la justicia de uno a otro y transferir el pecado de uno a otro. Esto sucedía en el Antiguo Testamento con el chivo expiatorio. Recuerden que el pueblo ponía sus manos sobre el macho cabrío y el sacerdote transfería los pecados del pueblo al macho cabrío y luego lo llevaban al desierto, y en cierto sentido, simbólicamente, se llevaba los pecados del pueblo al desierto, a las tinieblas exteriores, ¿verdad? Pero en este acto, esta palabra imputación describe ese acto de Dios donde transfiere la justicia de Cristo a nosotros, transfiriendo el pecado de nosotros a Jesucristo en la cruz,
¿de acuerdo? Y es este acto de imputación donde Dios toma el pecado que está en nosotros y lo imputa a Jesucristo y toma su justicia y nos la imputa o nos la transfiere. Esa es la base para que seamos declarados justos por la fe en Cristo, ¿de acuerdo? Nuestra justificación, esa es la palabra, ser declarado justo por Dios el Padre. Nuestra justificación, somos justificados por la fe en Cristo y la base para eso es la imputación de la justicia de Cristo a nosotros y su carga con nuestro pecado. ¿Está bien? En 2 Corintios se habla de esto. Pablo dice, por nuestro bien, Él lo hizo, Él hizo a Jesús, ¿de acuerdo? Por nosotros hizo pecado a Jesús, que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que en esta transacción de Dios transfiriendo el pecado de ti y de mí a Cristo, y transfiriendo la justicia de Cristo a ti y a mí por fe, en la obra terminada de Cristo, otra transacción está tomando lugar al mismo tiempo. ¿Está bien? Así que en el momento en que nuestro pecado es transferido a Jesucristo, estamos siendo liberados, ¿de acuerdo? Así que cuando Él transfiere nuestro pecado a Cristo en la cruz, y ese pecado es pagado en la cruz, en ese momento estamos siendo liberados del dominio de las tinieblas y de la autoridad de Satanás. En Colosenses capítulo 2, el siguiente capítulo de este libro, Pablo lo dice de esta manera: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os ha dado vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros delitos y cancelando el registro de la deuda que había contra nosotros con sus demandas legales. De acuerdo. Ese registro de deuda es esa lista de cada pecado, cada mal, cada ofensa a Dios que alguna vez has cometido. Está en este registro de deuda. Él dice, esto lo puso a un lado, ese registro de deuda de todo tu pecado, lo puso a un lado, clavándolo en la cruz. Él al hacer esto, ¿de acuerdo? Así que tomó todo tu pecado, lo clavó en la cruz. Así que en un sentido, Dios imputó o puso sobre Cristo todo tu pecado, y entonces cuando Cristo fue clavado a la cruz, ese pecado fue clavado a la cruz con Él, y por su sangre ese pecado fue pagado. Y al hacer esto, dice que desarmó a los gobernantes y a las autoridades, y los avergonzó abiertamente, triunfando sobre ellos en Él. Bien, la autoridad que Satanás tiene sobre ti y sobre este mundo se debe al pecado de toda la humanidad. Así que la autoridad que Él tiene sobre ti es tu culpa en Cristo, tu culpa ante Dios, y por esto moras en tinieblas, porque estás separado de Dios por tu pecado. Porque estás separado de Dios, moras en el dominio de las tinieblas, la autoridad, el gobierno de Satanás. ¿Está bien? Y así que al tomar tu registro de pecado y deuda, clavándolo en la cruz con Cristo, pagando por ello y expiándolo por la sangre de Jesucristo, por Él dando su vida por ti en tu lugar, Él ha desarmado a los gobernantes y autoridades, les ha quitado la base de su autoridad sobre ti y los ha avergonzado abiertamente, ¿de acuerdo? Así es como Dios nos libra del dominio de las tinieblas, es como Él imputa nuestro pecado a Jesucristo en la cruz. Y luego dice que nos transfiere al reino de su amado Hijo. Así que como la justicia de Jesucristo ahora es transferida a ti, habiendo todos tus pecados sido expiados en su sacrificio en la cruz, ahora su justicia es transferida, imputada a ti. Ahora tú, al mismo tiempo, también eres transferido. Eres transferido y se te da la ciudadanía al reino, la regla, el dominio, la autoridad absoluta del único Hijo amado de Dios. Así que ahora se te da una ciudadanía en un nuevo reino. Se te da un lugar entre aquellos que están siendo santificados, ¿de acuerdo? Y esta fue siempre la misión de Jesús desde el principio al encarnarse en el mundo y tomar sobre sí carne humana y llegar a ser en todos los sentidos como sus hermanos, ¿de acuerdo? En el capítulo 12 de Juan, Jesús lo dijo así: yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Bien, de nuevo, todos nacemos en la oscuridad. Este es nuestro estado natural, nuestra ciudadanía natural, nuestra posición natural es bajo la autoridad de los poderes de las tinieblas, bajo la autoridad de Satanás, quien es descrito en la Biblia como el Dios, pequeño g, de este mundo, ¿de acuerdo? Así que dijo, he venido, dijo Jesús, como luz,
¿De acuerdo? En un mundo que era pura oscuridad, la luz atraviesa las tinieblas para que quien crea en mí no permanezca en las tinieblas. Y entonces la pregunta, la única pregunta que queda es ¿cómo? ¿Cómo puedo recibir su luz? ¿Cómo puedo ser justificado, declarado justo? No por mi propia justicia, que la Biblia dice que todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia ante Él. Así que no vamos a estar delante de Dios en el juicio, y Él va a tomar una balanza y va a pesar nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Y si nuestras buenas obras superan nuestras malas obras, entonces entramos en el reino. No, no tenemos buenas acciones. Todas nuestras buenas obras, toda nuestra rectitud, todos nuestros actos justos son como trapos de inmundicia. Y entonces tenemos trapos sucios y tenemos pecado para ofrecer a Dios. No tenemos nada más. Pero cuando Dios toma nuestro pecado y lo imputa y lo transfiere a Jesucristo, lo clava en la cruz, ¿verdad? Cancelando nuestro registro de deuda a través de la vida y a través de la sangre y la muerte de Jesucristo. Y luego toma la justicia de Cristo y la imputa sobre nosotros. Ahora podemos estar delante de Él en justicia, solo que no es nuestra justicia, es una justicia ajena, es una justicia que viene de afuera de nosotros, pero es puesta sobre nosotros y que cubre nuestro pecado, cubre nuestra injusticia, ¿verdad? Y toma el lugar de lo que era nuestro pecado y nuestra justicia. Ahora somos imputados con su justicia, ¿de acuerdo? La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente como gracia, por la gracia, como un regalo, a través de la redención que es en Cristo Jesús, ¿correcto? ¿Y cómo podemos recibir esta redención? La Biblia dice esto en Romanos 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, que su muerte no pudo retenerlo, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree y se justifica, se declara justo, y con la boca se confiesa y se salva. Dios, sé que soy pecador. Todas mis obras justas son como trapos de inmundicia ante ti, y que no puedo ofrecerte más que mis trapos de inmundicia y mi pecado. Pero te ruego que perdones mis pecados por la sangre de Jesucristo, y transfieras mi pecado a la cruz, y que tomes la justicia de Cristo y me la transfieras por la fe en su nombre. Así es como recibimos la justicia de Cristo, así es como somos justificados. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.